Ok, muy bien. Antes de pasar de una forma convencional a una forma de notación científica, hagamos un par de ejemplos más de números en notación científica. Entonces, vamos a hacer acá un ejemplo más, ¿verdad? Digámosle ejemplo 1. Digamos que nosotros tenemos el número 0,75. Lo queremos representar en notación científica. ¿Qué dice entonces la teoría? La teoría dice que necesitamos encontrar quién es n y quién es a. Ok, este número es pequeño, es grande. Bueno, es un número pequeño, ¿verdad? Es un número con un punto decimal. Entonces, el n sabemos que va a ser negativo. Ya eso lo tenemos que saber antes de encontrarlo, ¿verdad? Y bueno, ahora, ¿quién es ese valor de n? Vamos a decir que es lo siguiente. La idea es siempre entonces posicionarnos después de la coma, ¿verdad? Y contar cuántos pasos tengo que dar hasta llegar al primer número o dígito que no es 0. Entonces después de la coma me posiciono y cuántos pasos doy hasta llegar a 7. Bueno, solamente un paso. Entonces n es menos 1. Y a siempre va a ser ese valor de primer dígito, coma, los números que están después de ese primer dígito que no es 0, que en este caso es 5. Y listo, ya tenemos los ingredientes, ¿verdad? O las cantidades para poder representar 0,75, es decir, 0,75 en notación convencional es lo mismo que 7,5 por 10 a la menos 1. Perfecto. Así es como se representa, ¿verdad? Un número pues pequeño en este caso. Entonces ahora queremos hacer un segundo ejemplo. Un ejemplo 2. Un número pequeño también, digamos, tenemos 0,0000000. En notación científica vamos a ir un poco más rápido, ¿verdad? Porque ya nosotros ya sabemos. Entonces caminamos la cantidad de pasos, ¿verdad? Hasta llegar al primer dígito que no es 0. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces n es 6 o menos 6. Por supuesto, ¿verdad? Es menos 6 porque es un número pequeño. ¿Y quién es a? Bueno, a es el primer dígito que no es 0, que en este caso es 3, coma, seguidamente los números que después de ese primer dígito no son 0, pero no hay ninguno. Entonces podemos escribir un 3,0 o simplemente 3, no hay ningún problema. Entonces el valor de 0,000003 es lo mismo que decir a. ¿Cuánto es a? Bueno, 3 por 10 a la n, pero n es menos 6. Entonces, otro ejemplo de cómo podemos representar un número convencional, ¿verdad? En notación científica. Ahora bien, el objetivo de este video es poder hacerlo al revés, es decir, queremos ahora hacer lo siguiente. Nuestro objetivo ahora es pasar de notación científica, queremos pasar de una notación científica a la notación, digamos, o simbología. Notación es lo mismo que simbología, a la notación convencional. Ok, ese es nuestro objetivo en esta parte. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, tomemos el número, un número puede ser un número grande. Vamos a trabajarlo con un ejemplo de número grande. Digamos, tenemos el número 6,75 por 10 a la 9, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se representa eso en forma convencional? Sencillo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir todo el número, es decir, todo el todo el a, que es en este caso ¿verdad? Esto es a. Sabemos que eso es a y que esto de acá es nuestro n. Entonces vamos a escribir el a como si no tuviese coma, es decir, vamos a escribir 675 sin comas, ¿verdad? Sin nada. ¿Qué vamos a agregar después de eso? Vamos a agregar 9 ceros. ¿Por qué? Porque ese es el valor de n. N es 9. El n siempre nos da la cantidad de pasos o de ceros que yo doy, ¿verdad?
hasta llegar al primer valor o al primer dígito que no es 0. Bueno, o al primer dígito del número. Pero bueno, en este caso lo que vamos a hacer es simplemente vamos a agregar esa cantidad de ceros, es decir, vamos a agregar 9 ceros. Pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque bueno, eso pasaría si el número fuese 6 por 10 a la 9. Es decir, si nosotros tenemos que el número es 6 por 10 a la 9, podemos decir que en notación convencional es el 6, que vamos a escribir sin comas, y vamos a agregar 9 ceros, porque esa es la cantidad de pasos que yo di, 9 ceros, ¿verdad? Entonces digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y vean que es el mismo número. Pero vean que aquí hay algo interesante, y es que tenemos dos números, es decir, está el número 7, ¿verdad? Está el número 7 y el número 5, que fueron pasos que también yo di para poder llegar. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso, es decir, estos dos números están contados en este valor de n, es decir, básicamente los ceros que yo voy a tener que agregar son menos. Entonces, si ya de esos 9 ya tengo 2, entonces lo que tengo que agregar son básicamente 7, ¿verdad? Entonces acá vamos a agregar 7 ceros, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros. Y ahora sí, ya hemos representado 6,75 por 10 a la 9, que está en notación científica, en notación convencional y sencilla. Entonces quiero que quede esto claro, es decir, una cosa es representar un número puro, es decir, un número que está como 6 por 10 a la algo. ¿Por qué? Porque esa cantidad, ese valor de n, que en este caso es 9, ¿verdad? Para el ejemplo de abajo, son los 9 pasos que yo tuve que caminar. Como no hay más números, ¿verdad? No hay más números acompañándolo, simplemente digo que son 9 pasos. Entonces, como no hay números, simplemente son 9 ceros. Pero cuando trabajo con números que ya llevan, ¿verdad?, una parte decimal que es diferente de 0, como el 75 en este caso, esos dos valores, 7 y 5, están contados en los pasos que yo di. Es decir, vean, si yo comienzo a caminar desde aquí y digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, es decir, n es 9, di 9 pasos, pero vean que estoy contando los dígitos, digamos, estoy contando los dígitos 7 y 5 también, es decir, dentro de esos 9 pasos estoy contando esos dígitos. Es decir, no puedo escribir simplemente 6,75, 0, 0 y 9 ceros. Es decir, el valor de n, para que quede más claro, el valor de n cuenta los pasos, pero debo tener cuidado si el número es una expresión pura, digamos, como acá, cuando yo hablo de pura, es decir, el numerito solo, o lleva a alguien más. Hagamos un ejemplo más para que quede un poco más claro. Digamos que nosotros tenemos el siguiente número. Vamos a escribir acá así, para que quede un poco ordenado esto. Vamos a escribir que este es un ejemplo 1 y que este es un ejemplo, digamos, 2. Ahora queremos hacer un ejemplo más, un ejemplo 3, digamos, y vamos a tomar el siguiente número en notación científica, ¿ok? Vamos a tomar el número 2,3 por 10 a la 15, por ejemplo. ¿Ok? Muy bien. Y queremos pasarlo a notación convencional, ¿verdad? Notación que nosotros manejamos en la vida diaria. Muy bien. La idea es entonces, vamos a tomar el número sin comas, es decir, vamos a escribir 23. ¿Y cuántos ceros debería yo agregar para que sea igual al número? Nótense que hay 15 pasos. De esos 15 pasos estoy contando el paso que doy con el 3. Entonces quiere decir que tengo que agregar menos números. Es decir, agregar menos cantidad de ceros. Es decir, tengo que agregar básicamente 14 ceros. Entonces, vamos a agregar acá 2 primeros ceros. Y vamos a hacer 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, 14 y 15. Vean que este es el número grande, ¿verdad? Representado en notación convencional. Es el mismo número. Si yo me quiero devolver o quiero verificar que está bien, es simple, ¿verdad? Lo que hacemos es combinar, dice, desde el último número y contar cuántos pasos doy hasta llegar al primer dígito que no es 0. Entonces digo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seguimos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vieron que di 15 pasos. Esos 15 pasos están contabilizando, ¿verdad? Este dígito 3. Entonces la cantidad de ceros va a depender. Si el número es un número que está expresado en notación científica, pero digamos que es un número puro. Sé que es un poco repetitivo, pero es importante. Digamos que yo digo que este es 2 por 10 a la 7. Ese número sí va a llevar solo ceros. ¿Por qué? Porque el primer dígito está puro, es decir, está solito. Entonces escribimos el número sin comas, dice la teoría, y agregamos la cantidad de ceros, es decir, 7 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros. Esos dos números representan el mismo. Muy bien. ¿Y qué pasa con valores que son negativos o bueno, números pequeños? Hagamos un ejemplo 5 para que quede también claro eso. Es decir, tomemos el número 3 por 10 a la menos 6. ¿Ok? ¿Cómo hago yo para representarlo en notación convencional? Vean que los ejemplos anteriores todos son números grandes, ¿verdad? Y pues el valor de n es positivo. En este caso el valor de n es claro que es negativo. Entonces, para poder escribirlo es simplemente lo mismo. Vamos a escribir, como es un número pequeño, los números pequeños inician con 0. Entonces vamos a escribir 0. 0, escribimos el dígito, o mejor dicho, escribimos el valor numérico sin comas. ¿Quién es el valor numérico? Bueno, 3, ¿verdad? Si hubiese aquí alguien más, 3, algo, se escribe 3, bueno, 3 algo, ¿verdad? Y bueno, como ese número está puro, es decir, está solito, entonces escribimos, acá no es 3, acá es la cantidad de pasos que tengo que dar hasta llegar al primer dígito, que no es 0. Entonces, ¿cuántos pasos tengo que dar para poder llegar hasta ahí? Tengo que dar 1, 2, 3, 4, 5 y el 3. ¿Por qué? Porque cuando yo hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya estoy contabilizando que n es menos 6 en ese caso. Entonces, así es como represento ese valor numérico en notación convencional, es decir, desarrollada. Es importante tener en cuenta eso, ¿verdad? Vean que si yo tengo este otro ejemplo, que vamos a escribir acá también, vamos a escribir un ejemplo más. Digamos que ahora tenemos 3,75 por 10 a la menos 7, por ejemplo. El tratamiento es diferente, ¿verdad? Igual que con los números grandes, es decir, vamos a escribir 0 porque es un número pequeño, entonces vamos a escribir 0, y vamos a comenzar a caminar. Es decir, vamos a comenzar a caminar la cantidad de pasos hasta llegar al primer dígito, que es 3, ¿verdad? Entonces decimos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el 3 se convierte ya en nuestro dígito 7 o menos 7 y debemos agregar acá, ¿verdad?, los valores que no son 0. Entonces este número ya está representado en forma convencional o natural, digamos. Vean que si nosotros nos queremos igualmente devolver, nosotros podemos comenzar a contar, es decir, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya en ese momento ya sabemos que el n vale menos 7 porque es pequeño, ahora es un número pequeño. El n es menos 7, lo cual concuerda. Y el valor de a dijimos que es el primer dígito, que es diferente de 0,
lo que esté después que no sea 0. Bueno, entonces, en este caso, 75. Entonces vean que esos ejemplos nos van a servir para poder entender mejor lo que es la notación científica y cómo podemos pasar de notación científica a notación convencional, ¿verdad? O desarrollada, se le dice también.